Hola, la experiencia nos enfrenta con frecuencia a múltiples situaciones, algunas de ellas más importantes o urgentes que otras. La priorización es un proceso de análisis que nos permite valorar y organizar nuestras acciones para enfrentar conjuntos de problemas según su importancia comparativa. Priorizar una situación compleja consiste en identificar sus elementos, organizarlos según su importancia comparativa y seleccionar aquellos donde las acciones parezcan más convenientes a la luz de los valores y criterios que predominan entre los analistas. La priorización no es un acto mecánico. Por el contrario, es un proceso dinámico y complejo donde se confrontan los intereses éticos, económicos y políticos que predominan en cada grupo. La confluencia de estos criterios ocurre de forma diferente en cada contexto, reflejando siempre los valores e intereses de quienes participan en el proceso. Por su complejidad, la priorización puede ser un proceso conflictivo y arduo, especialmente cuando los recursos son controlados por alguno de los agentes sociales, como ocurre en las sociedades empobrecidas. Paradójicamente, es en estos contextos donde la priorización se hace más necesaria. Existen muchos enfoques sobre la forma de priorizar. Sin embargo, todos involucran cuatro momentos que se consideran requisitos indispensables para mejorar la decisión. En primer lugar, ninguna priorización contribuirá a mejorar las decisiones sin una comprensión adecuada e integral de la problemática por parte de los involucrados. Esta etapa puede demandar tiempo, esfuerzo y paciencia, pero no debe obviarse ni apresurarse. Una buena comprensión de la problemática debe dar cuenta de sus componentes, sus causas y sus consecuencias. Mientras no se asegure una comprensión suficiente de la situación en su conjunto, no debería pasarse a la etapa siguiente. En un segundo momento, el grupo debe acordar de forma explícita y preferentemente por escrito los criterios éticos, políticos, económicos o técnicos que se aplicarán para comparar, ordenar y valorar los elementos que confluyen en la problemática. Convertir estos criterios en escala de valoración, cuali o cuantitativas, facilitará las comparaciones. En un tercer momento, el grupo puede ordenar los diferentes elementos que componen la problemática aplicando los criterios de priorización. El resultado de este procedimiento es un listado de situaciones, organizadas de forma jerárquica en orden de importancia comparativa. La priorización no se limita a ordenar los eventos. Debe seleccionar aquellos que serán objeto de intervención y donde se concentrarán los esfuerzos y recursos. El momento más difícil de la priorización no consiste en seleccionar las prioridades, sino en renunciar a aquellas situaciones que no se escogieron como objeto de intervención, porque estas situaciones seguirán existiendo y no desaparecen por el simple hecho de no haber sido incluidas en el listado. Para apoyar la priorización se han propuesto múltiples técnicas. En este video revisaremos dos de las más utilizadas en salud pública. La priorización por consenso, que se centra en los intereses predominantes en el grupo, y la priorización mediante el análisis estructural, que se basa en la identificación y selección de las variables más fuertes e influyentes en el problema. Comentemos primero la priorización por consenso. La priorización por consenso es un método grupal que escoge las intervenciones con base en los intereses predominantes en el grupo. Para aplicar esta técnica de manera apropiada, es necesario cumplir con ciertos requisitos: que el grupo sea representativo de los agentes sociales de la región, que los participantes hayan realizado previamente un buen análisis de la problemática en su contexto y que conozcan la situación de la que van a tratar, que hayan elaborado previamente un inventario completo de las situaciones que van a priorizar. A este respecto, contar con un listado o un gráfico que resuma el inventario de problemas facilitará mucho los análisis. Antes de comenzar las comparaciones, es necesario también que los participantes hayan definido de manera clara los criterios y procedimientos que utilizarán para la votación. La priorización por consenso
debe ser un proceso transparente y democrático y no va a funcionar si alguno de los participantes no puede emitir su voto de forma libre y consciente. Miremos un ejemplo de priorización por consenso. Preocupados por el aumento en la frecuencia de embarazos entre los jóvenes menores de 18 años, los agentes de salud del municipio se reunieron con los representantes de las comunidades e instituciones e hicieron un análisis del problema. Después de varias reuniones, los participantes construyeron el árbol de problemas que aparece en el gráfico. Sin embargo, consideraron que no tenían ni los recursos ni la capacidad para enfrentar todas las situaciones involucradas en el problema y por ello decidieron establecer las prioridades teniendo en cuenta las experiencias y expectativas de sus comunidades e instituciones. Cada uno de los participantes podía seleccionar los eventos que desde su experiencia pudieran ser más importantes como causa de los embarazos en adolescentes en su región. Para ello recibieron 3 adhesivos que podían colocar libremente en cualquiera de las situaciones que formaban parte del inventario según su criterio personal. Al final de la consulta, el grupo acordó que las 3 situaciones de mayor votación podían reflejar mejor las percepciones de las comunidades del municipio frente a las causas del embarazo en adolescentes. Estas fueron, primero, el desconocimiento de los adolescentes sobre los riesgos que conlleva la sexualidad. Segundo, la baja capacidad de los adolescentes para tomar decisiones acertadas. Y en tercer lugar, la poca participación de padres y maestros en la educación para la autogestión. Esta técnica es sencilla, puede aplicarse al trabajo comunitario y permite identificar las experiencias e intereses predominantes en cada grupo. Pero puede presentar también serias limitaciones, si no se asegura la representatividad y diversidad de los participantes, si estos desconocen la situación en su conjunto, si están motivados por prejuicios o intereses egoístas, si no se realiza una discusión previa adecuada para que los participantes puedan ilustrarse sobre el tema, y si las reuniones o instrumentos no se preparan con cuidado. Veamos ahora el análisis estructural, otro de los enfoques frecuentemente utilizados en salud pública para priorizar intervenciones. El análisis estructural de motricidad y dependencia es también una técnica grupal que pretende elegir como prioritarias aquellas situaciones que más influyan sobre el comportamiento de la problemática en su conjunto. A semejanza de otras técnicas de priorización, exige partir de un buen conocimiento de los eventos que convergen en la aparición y mantenimiento del problema. Para ello, los analistas descomponen el problema en sus partes y las comparan entre sí según su influencia sobre las demás. Para cada una de las situaciones sometidas a evaluación, los participantes califican 2 aspectos. En primer lugar, la motricidad o capacidad de una variable para influenciar a las demás variables que componen el arreglo. En segundo lugar, la dependencia o debilidad de una variable frente a la influencia de las demás situaciones contempladas en el arreglo. La motricidad se valora cualitativamente asignando a la variable un puntaje de 1 cuando influye sobre otra, o un 0 si no lo hace. Los puntajes altos en motricidad sugieren que la variable tiene mucha influencia sobre el resto y debería seleccionarse como prioritaria para la intervención. Para realizar un análisis de motricidad y dependencia, se utiliza una matriz de doble entrada, donde cada una de las variables se identifica con un símbolo que permita diferenciarlas entre sí. Por ejemplo, B1, B2, B3, etc. Todos los miembros del equipo deben usar los mismos símbolos para facilitar el trabajo conjunto. Veamos un ejemplo de priorización con este enfoque, utilizando el mismo árbol de problemas para embarazo en adolescentes que vimos anteriormente. El análisis comienza dando un nombre a la problemática en la casilla correspondiente. En este caso vamos a hablar del embarazo en adolescentes que viene en aumento en el municipio.
Posteriormente se introducen en la matriz, una por una, las variables que vamos a considerar, identificándolas con símbolos que faciliten su análisis, como vimos B1, B2, B3, etc. Este procedimiento es sencillo, pero debe estandarizarse cuidadosamente. Todos los miembros del grupo deben denominar las variables de la misma forma, en el mismo orden y con el mismo símbolo. Si el procedimiento se realiza de manera ordenada, todos los miembros del grupo deben tener una plantilla igual. La matriz de motricidad y dependencia permite considerar múltiples variables. Sin embargo, para facilitar el procedimiento, algunos autores recomiendan considerarlas por grupos de hasta 15 variables cada vez. Una vez se han listado todas las variables, el grupo procede a valorar la influencia de cada una de ellas frente a las demás, asignándole puntajes por consenso. Debe comenzarse por la situación que el grupo marcó como variable 1, B1, preguntándose qué tanto influye esta variable sobre la variable 2, sobre la variable 3, sobre la variable 4. Si la respuesta del grupo es afirmativa, sí, esta relación se calificará con un 1. Si la respuesta es no, no influye, esta relación se calificará con un 0. El consenso no necesariamente es automático, ni es unánime. Si surgen discrepancias, el grupo retomará el análisis y profundizará en justificar la calificación. Esta discusión en sí misma puede ser muy ilustrativa y muy productiva para que el grupo conozca el problema. Si al final del debate no hay consenso unánime, la relación entre una variable y otra se calificará por votación mayoritaria. Terminado el análisis de la fila superior, el grupo continuará el análisis con las filas siguientes, en orden descendente hasta terminar. Una vez haya finalizado el análisis de todas las filas, se sumarán los puntos de cada fila y de cada columna. La suma de las filas refleja la fuerza de las variables y se consideran más fuertes aquellas variables que presenten un mayor puntaje. La suma de las columnas refleja la debilidad de cada variable. Variables con puntajes altos en su respectiva columna se consideran más débiles dentro del arreglo analizado. La suma total de los puntajes refleja el conjunto de fuerzas y debilidades que actúan dentro del sistema. Si esta sumatoria se divide por el número de variables, se obtiene el puntaje promedio de la fuerza que ejercen todas las variables analizadas. El promedio obtenido se usará como criterio o estándar para valorar la fuerza y debilidad comparativa de las variables. Para ello, los puntajes posibles se llevan a un plano cartesiano, colocando el origen de las mediciones, el 0, en el ángulo inferior izquierdo. Los puntajes de motricidad o fuerza se representan en el eje vertical y aumentan desde el origen hacia arriba. Los puntajes de debilidad se grafican en el eje horizontal X, aumentando desde el origen hacia la derecha. El promedio de los puntajes de motricidad y dependencia se marca sobre el respectivo eje y desde este punto se proyecta una línea recta paralela al otro eje. El plano queda así dividido en 4 cuadrantes que permiten discriminar las variables con una influencia o motricidad superior al promedio de aquellas variables que tengan una influencia menor que el promedio, y las variables que tienen una dependencia superior al promedio de aquellas variables que tienen un grado de dependencia menor. Una vez se haya construido el plano cartesiano, se localizan las variables según su respectivo puntaje. Según el ejemplo, la variable B1, que tuvo un puntaje de motricidad de 4 y un puntaje de dependencia de 5, se localizará según sus coordenadas, tal como aparece en el gráfico. Con este mismo criterio se localizan las demás variables en el plano. Las variables analizadas quedarán entonces localizadas en 4 zonas diferentes. En la zona de poder se van a ubicar aquellas variables muy influyentes sobre las otras
y poco dependientes de las demás. Este cuadrante dará acogida a los aspectos que más influyen sobre el conjunto de condiciones analizadas y cualquier modificación que pueda hacerse sobre ellas repercutirá sobre otras variables del arreglo. El análisis estructural sugiere darles prioridad como factores a intervenir. En la zona de conflicto se acomodan aquellas condiciones conectoras que ejercen gran influencia sobre las demás, porque tienen alta motricidad, pero son también influenciadas por otra, porque tienen alta dependencia. Estas variables también son muy importantes para el arreglo, pues constituyen lazos y vínculos de unión donde el sistema analizado puede ser intervenido y controlado. Se sugiere intervenir este tipo de variables en un segundo lugar. Las variables localizadas en la zona de salida son realmente efectos y no causas. Su intervención directa no se justifica, pues obedecen a otras causas donde debería centrarse el interés del analista. En la zona de problemas autónomos se ubican variables independientes con mucha fuerza, pero cuyas causas no han sido consideradas apropiadamente en el análisis. Ello no significa que carezcan de importancia, sino que pueden ser el reflejo de otras situaciones que pudieran requerir un análisis adicional como problemática y que no se tuvieron en cuenta en este análisis. El caso es que por el momento no parecen explicarse por las condiciones que han sido tenidas en cuenta. El analista deberá sopesar su capacidad para intervenirlas con eficacia desde un ambiente externo al sistema de condiciones que ha sido analizado. Las variables analizadas en el ejemplo quedaron entonces localizadas en 4 zonas diferentes. En la zona de poder quedaron 4 variables que parecen tener una fuerza muy alta sobre la estructura causal del embarazo en adolescentes. Estas variables son la B8, condiciones de pobreza; la B6, poca participación de padres y maestros en la educación para la autogestión; la B9, condiciones sociales que se oponen a una educación sexual oportuna y adecuada; la B7, el hecho de que padres y maestros no acompañen el desarrollo sexual de los niños. El análisis de motricidad y dependencia sugiere entonces seleccionar estas causas como prioritarias si queremos disminuir el embarazo en adolescentes. En la zona de conflicto quedaron 2 variables que podrían contribuir a la aparición del embarazo en adolescentes y que podrían también ser intervenidas en segundo lugar si dispusiéramos de recursos para ello. Estas variables son la variable 10, B10, la escasez de opciones de desarrollo que impiden a los adolescentes elaborar proyectos de vida a largo plazo; y la B4, las exigencias sociales que obligan a los adolescentes a vivir su sexualidad de manera furtiva y oculta. En la zona de salida quedaron 3 variables que parecen realmente efectos y que cambiarían si modificamos las variables localizadas en las zonas de poder y en las zonas de conflicto. Estas variables son la B1, bajos niveles de autoestima por parte del adolescente; el desconocimiento e ignorancia de los adolescentes sobre los riesgos que implica el ejercicio de la sexualidad; la B5, la baja capacidad de los adolescentes para tomar decisiones acertadas; y la B2, la baja capacidad de los adolescentes para negociar su sexualidad. Observemos que el análisis de motricidad y dependencia no necesariamente coincide con la priorización por consenso, que no buscaba causas sino intereses predominantes. Para terminar, debemos insistir en que la priorización, cualquiera que sea el instrumento o el enfoque utilizado, será siempre un proceso de intercambio de subjetividades, donde predominan los intereses y valores de los analistas que participan en el ejercicio. La priorización nunca es un proceso neutral. Ningún método asegura la neutralidad y ningún instrumento exime al analista
de responsabilidad frente a las consecuencias de su decisión. Esperamos que esta corta presentación les haya sido de utilidad y les recomendamos revisar el tema en el Manual de Proyectos de la Facultad Nacional de Salud Pública que encontrarán en la Internet.